Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy quiero compartir una historia de ciencia ficción que espero les haga reflexionar sobre el futuro, la vida y lo que realmente significa vivir plenamente. Hablaré de Emilia viviendo en dos mundos. ¿Están listos para un viaje que desafía el tiempo y el espacio? Nací en 1973, un año de cambio y posibilidades. Había visto el mundo transformarse de formas que mis abuelas jamás habrían imaginado. La llegada de Internet, la era de la información, el auge de la inteligencia artificial. Ahora, a mis 80 años, en el año 2053, mis ojos, aunque todavía agudos para una pantalla, a menudo se cansaban. Mis piernas, que una vez bailaron hasta cansarse, ahora se movían con la cautela de un robot antiguo. Cada paso una pequeña victoria contra el implacable desgaste del tiempo. La ciencia había logrado maravillas en la medicina, prolongando la vida a casi 100 años, pero detener el simple agotamiento de mi cuerpo era una batalla que aún no ganaba del todo. A pesar de mis limitaciones físicas, mi mente permanecía tan vibrante como siempre. Mi apartamento, lleno de coloridas artesanías mexicanas que alegraban cada rincón y estanterías que rebosaban de libros, desde novelas de ciencia ficción que alimentaban mi imaginación hasta volúmenes de misterio que saciaban mi sed por una buena historia. Era el testamento de una vida dedicada a la curiosidad. Me mantenía al día en los últimos avances de neurociencia, nanotecnología y, por supuesto, realidad virtual. Pero también desde joven la geopolítica y las finanzas habían sido temas que me atrapaban. Entender cómo el mundo se movía, quién tiraba de los hilos económicos y cómo las naciones interactuaban era un rompecabezas fascinante que nunca dejaba de armar, incluso a mi avanzada edad. Y era precisamente en el campo de la realidad virtual donde residía mi mayor fascinación, una tecnología que prometía lo imposible, una segunda juventud y además una nueva forma de interactuar con mis pasiones. Se llamaba Elysium. Fue creada por las 7 grandes corporaciones tecnócratas de nuestra era. No era solo un juego o una plataforma social, era un universo digital permanente, diseñado para ser indistinguible de la realidad para mi cerebro. La base de Elysium era una red de interfaces neuronales directas, o IND. Estos dispositivos, no más grandes que un audífono discreto y que se conectaban a través de un implante subdérmico detrás de mi oreja, leían y enviaban señales directamente a mi córtex cerebral, bypaseando mis sentidos tradicionales. Era el pináculo de décadas de investigación en neuroprótesis y bioelectrónica, ahora miniaturizada y comercialmente disponible. Para la inmersión total se utilizaban los trajes ápticos de segunda generación, fabricados con nanocables de polímeros que podían simular presión, temperatura, vibración e incluso texturas microscópicas. Un sistema integrado de microfluidos dentro del traje liberaba aerosoles de feromonas y compuestos volátiles que estimulaban directamente mis receptores olfativos en la nariz y gustativos en la boca, orquestados por un chip de inteligencia artificial que generaba perfiles de sabor y olor en tiempo real. La vista y el oído, por supuesto, eran manejados por las INDs, proyectando imágenes y sonidos directamente en mi corteza visual y auditiva, eliminando la necesidad de pantallas o auriculares externos. La primera vez que decidí dar el salto, la emoción era una corriente eléctrica que recorría mis venas, algo que no sentía desde mi juventud. Después de configurar mi avatar,
una versión de mí misma a los 25 años, con el cabello castaño brillante, los ojos llenos de chispa y la postura erguida que había olvidado, me recosté en mi silla de inmersión y activé el sistema. Hubo un instante de oscuridad total, una sensación momentánea de flotar. Luego, la luz. Era el sol de la tarde, cálido sobre mi piel. Me puse de pie. No era la silla ni el suelo de madera de mi apartamento. Era hierba, verde y suave bajo mis pies descalzos. Miré mis manos, sin arrugas, fuertes y jóvenes. Me reí, una risa clara y espontánea que resonó en el aire, una risa que no había escuchado en décadas de mi propia voz. Estaba en un prado vasto, salpicado de flores silvestres que emanaban un aroma dulce y terroso, una sinfonía olfativa que mi nariz real no había percibido con tal intensidad en años. Podía sentir la brisa en mi piel, el leve cosquilleo de la hierba entre mis dedos. Estiré mis brazos, me giré y luego eché a correr. Corrí. Mis músculos respondieron sin un gemido, sin una punzada. Era una libertad pura y embriagadora. Mientras exploraba, me encontré con otros avatares. Algunos caminaban, otros volaban o levitaban. Las leyes de la física eran sugerencias en Elysium. Conocí a un joven arquitecto de Tokio llamado Kenji, cuya risa era contagiosa, y una anciana tejedora de Perú, María, cuya sabiduría brillaba incluso a través de su avatar de una vibrante joven de 20 años. La interacción era fluida, sin latencia, sin la fricción de los cuerpos envejecidos. Compartíamos historias, aunque nuestras vidas reales estuvieran separadas por océanos y generaciones. Pero Elysium no solo me ofrecía la libertad de mi cuerpo, me ofrecía la libertad del espacio y el tiempo. Viajé a lugares que siempre soñé con visitar. Me encontré caminando por el gran bazar de Estambul, el aroma a especias y dulces impregnando el aire virtual, el bullicio de las voces y los regateos resonando en mis oídos. Sentí el mármol frío bajo mis pies mientras exploraba la majestuosa Basílica de Santa Sofía, maravillosamente restaurada y preservada digitalmente. Luego me transporté a las alturas de Machu Picchu, en Perú. No era solo ver las ruinas, era sentir el viento andino en mi rostro, la textura de la piedra ancestral bajo mis dedos mientras subía los escalones, el olor a tierra húmeda y las hojas de coca que la brisa traía. La vista de las montañas verdes y escarpadas, envueltas en la niebla matutina, me dejó sin aliento, algo que mi yo de 80 años solo podía soñar con experimentar. Pasé horas en los grandes museos del mundo, el Louvre en París, el Met en Nueva York, el British Museum en Londres. Pude examinar cada pincelada de las obras maestras, acercarme más de lo que jamás sería posible en la realidad sin barreras ni multitudes. ¿Y las bibliotecas? Recorrí los pasillos de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, de la Bodleian Library, de la Biblioteca Nacional de España. Cada libro un volumen digital que podía abrir y leer al instante. La textura del papel viejo y el tenue olor a tinta recreados con una fidelidad asombrosa. Era como si mi amor de toda la vida por el conocimiento tuviera ahora un templo infinito. Un día, Kenji me invitó a un bazar virtual. El olor a especias exóticas, a pan recién horneado y a café fuerte me golpeó tan vívidamente que mi estómago gruñó. Probé un trozo de fruta virtual de un vendedor, dulce y jugosa, el sabor explotando en mi boca de una manera que me hizo cerrar los ojos de puro placer. Era una recreación perfecta de la experiencia sensorial, una sinestesia digital que engañaba a mi cerebro para creer que cada sensación era real.
Pero la vida en Elysium no era solo ocio. Rápidamente descubrí que muchas personas habían optado por trasladar gran parte de su vida diaria al mundo virtual. Había oficinas virtuales donde las empresas llevaban a cabo sus operaciones, aulas inmersivas para estudiantes de todas las edades, e incluso mercados donde se intercambiaban bienes y servicios, tanto digitales como a veces físicos a través de drones y logística automatizada en el mundo real. Era una economía floreciente, impulsada por la misma tecnología que me permitía sentir la brisa en el prado virtual. Mi pasión por la geopolítica y las finanzas encontró un nuevo campo de juego en Elysium. Participaba en foros de debate virtual donde analistas de todo el mundo discutían los últimos acontecimientos globales con gráficos interactivos y mapas holográficos que hacían que los datos cobraran vida. Asistía a conferencias económicas simuladas, donde avatares de expertos presentaban sus ponencias en audífonos que replicaban los más prestigiosos centros financieros del mundo. Incluso me aventuré en los mercados de simulación de alta fidelidad, donde podía operar con divisas virtuales o intentar predecir el impacto de eventos geopolíticos en una economía recreada digitalmente. Aquí, la economía se movía con Bitcoin y criptomonedas, así que la adrenalina de la toma de decisiones y el análisis de riesgos era intensa. Era un gimnasio mental para mis pasiones, un lugar donde mis conocimientos podían seguir creciendo y desafiándose. La vida en Elysium se convirtió en parte de mi vida diaria. Dormía 8 horas y luego me sumergí en el mundo virtual, explorando sus infinitas posibilidades. Subí montañas nevadas sintiendo el frío, nadé en océanos bioluminiscentes y asistí a conciertos donde la música vibraba a través de mi traje áptico, haciendo que cada célula de mi cuerpo bailara. Pero no toda mi vida era Elysium. Despertar en mi cama real, en mi acogedor apartamento, seguía siendo una parte fundamental de mi día. Mis 2 hermanas, que vivían a solo unos bloques de distancia, solían venir a desayunar varias veces a la semana. Nos sentábamos en la cocina, el aroma a café y tostadas llenaba el aire y hablábamos de todo y de nada. Nos reíamos de los achaques de la vejez, recordábamos anécdotas de nuestra infancia y nos poníamos al día sobre nuestras vidas y la de nuestros hijos y sobrinos. Mis sobrinos y sobrinas, ahora ya adultos con sus propias familias, me visitaban. A veces venían con sus hijos, mis bisobrinillos, que me llenaban de alegría con su energía inagotable. Les contaba historias de mi juventud, de Elysium, de cómo era el mundo antes de la explosión digital, y ellos, a su vez, me hablaban de sus trabajos, de las nuevas tendencias, de sus propias aventuras. Celebrábamos cumpleaños y días festivos juntos, a menudo con mis hermanas y el resto de la familia. Aunque mi movilidad fuera limitada, el calor de sus abrazos y el bullicio de sus conversaciones eran tan reales y gratificantes como cualquier experiencia en Elysium. Fuera de Elysium, mi cuerpo de 80 años continuaba su lento declive, pero dentro yo era la Emilia de 25, exploradora, amante de la ciencia y la aventura, y en el mundo real seguía siendo Emilia, la hermana, la tía, la amiga. No era una huida de la realidad, sino una expansión de ella. Era la oportunidad de vivir 2 vidas, de desafiar las limitaciones de la biología con el poder de la tecnología y de conectarme con almas jóvenes y viejas de todo el mundo, tanto en el espacio digital como en el calor de mi hogar, donde la edad era solo un número que se podía cambiar con un clic en Elysium, pero una historia de amor y conexión en el mundo real.
Yo, Emilia, era una pionera de la era virtual. No solo estaba viviendo más, sino que estaba viviendo más plena que nunca. Y así es como Emilia vive en el año 2053, que, con una existencia dual, llena de desafíos y de maravillas, de momentos de quietud en su sofá y de aventuras épicas en mundos virtuales. Espero que su historia les haya parecido tan fascinante como lo ha sido para mí imaginarla. Si les gustó este viaje, no olviden darle un me gusta al video, suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Me encantaría saber qué piensan sobre el futuro de la realidad virtual o qué tipo de aventura les gustaría vivir en un mundo como Elysium. Nos vemos en el próximo cuento. Hasta luego.